Bueno amigos, bienvenidos a la primera misión de este programa que es Guerrilla Cine Club. Mi nombre es Luis Alberto Martínez Pérez. También está con nosotros Francisco Garza. Y bueno, en este canal vamos a estar hablando de películas de culto. Y vaya primera película que hemos elegido para esta primera edición, primer programa, Paco. Eh, Masacre en Texas. Peliculón. Eh, La original Masacre. La original, de hecho, sí, porque hay ya varias. Hay un remake, hay una precuela de ese remake, hay 4 secuelas. Entonces ha Ah, sido una saga bastante exitosa. Pero vamos a hablar de la original, la de 1974. Pues dirigida por Toby Hooper. A ver, ex- bueno, sí, coméntame. entonces, básicamente la historia, el guión, ¿de qué trata? Pues son 5 muchachos que van viajando en... Pues van en una combi, en una tipo van. Van viajando porque eh, hay 2 hermanos que temen que el cuerpo de su abuelo o abuela, no recuerdo muy bien, que haya sido profanado, porque Bueno, empieza a haber profanaciones de tumbas en un pueblito de Texas, ¿cierto? Entonces, es un hecho, ajá, está inspirado ahí en el asesino Ed Gein, ¿no? Si lo ubicas. sí, está inspirado, exacto, está El, inspirado, no es lo mismo, no, lo de Ed Gein no fue no, exactamente igual, también fue promovida como una peli basada en una historia real, pero obviamente no, los hechos no son tal cual, pues es una leve inspiración de la profanación de tumbas, sí, porque nunca hubo un asesino enmascarado, nunca hubo una familia de caníbales, pero de esa situación surgió la ficción, claro. ¿no? Y también un poco para defender a Ed Gein nunca se le comprobó que se haya comido a nadie. O sea, sí profanaba tumbas, mató a una persona, pero no cometió ¿Por canibalismo. qué defenderías de Pues bueno, ¿Cómo? ¿Por porque, qué? no sé, porque, o sea, si es malo Ed Gein, pero, o sea, no era caníbal. Entonces, defendiendo un poco a Ed Gein. Bueno, entonces son estos Ok, 5 chicos que van viajando, se quedan sin combustible. Bueno, van a una estación, pero en la estación tampoco hay combustible. Y deciden ir a una propiedad que es de el padre de 2 de los hermanos que van en ese viaje. Eh, Van a esta propiedad que está bastante deteriorada, está en ruinas. Y a partir de allí es que empiezan a suceder pues estos asesinatos en una propiedad que está cerca de donde están ellos. Pues bueno, una historia que es bastante, a mi entender, sencilla, pero que funciona. básicamente, básicamente vamos a resumir como el grupo de jóvenes, bueno, adultos jóvenes en este caso, muy variado, van a un lugar desolado en lo que se van a enfrentar al terror absoluto, ¿no? Sí. Esta película creo que es un clásico porque es una pionera. Es- Había habido Ajá. películas anteriormente consideradas como películas slasher, pero yo creo que esta película es la que marca una estructura, ¿no? Sí. A la cual, cómo las películas la seguirían. Toma todos los elementos y hizo una escuela, pues, de ese cine. ¿Cómo ves tú? Sí, totalmente. Y digo, no solo fue pionera en cuanto a la forma en la narrativa de la historia, sino inclusive esta parte que comentábamos antes de esta parte de decir, por ejemplo, que fue una historia real. O sea, había carteles donde decía, esto realmente sucedió. Así, it happened. Pero Sí, sí, sí. realmente no sucedió. O sea, fue algo ahí bastante como una estrategia de marketing. Y que después veríamos en otros tipos de películas, dijéramos ya más reciente, Proyecto de la Bruja de Blair. Entonces, jugar con esta parte de... No, Ajá. sí, sí, no, o sea, lo que yo digo es que la estrategia de marketing obviamente estuvo bien pensada, pero también está basada en el contexto en el que estaba Estados Unidos en los años 70. O sea, el director dijo que se inspiró en todos los hechos de lo que pasó después de la guerra de Vietnam, toda la sociedad americana en ese momento,
Me parece que para esos años era algo que impresionaba bastante, ¿no? O sea, ya hoy en día es una producción en masa de ese tipo de películas, o bueno, fue porque tuvieron su época dorada, Sí. pero en ese momento no te imaginas el shock que causó. De ¿No hecho, crees? eso igual es otro de los puntos, o sea, y aprovechó muy bien esa parte de ser censurada, o sea, había carteles donde decía estreno, así, pero excepto en London. Por ejemplo, fue una película que no se pudo estrenar en Inglaterra, no se pudo estrenar en Australia, en Alemania, en Chile, eh, Brasil, muchos países no la quisieron mostrar y la mostraron hasta veintitantos años después, o sea en el 74 no la estrenaron, la vinieron a estrenar ya casi hasta el año 2000, lo cual pues llama bastante la atención. Exacto. Yo vi esta película porque tú me la También, prestaste hace, ¿cuánto habrá sido? Hace 10 años, de hecho. Y fue una película que a mí en lo personal sí, me como... impresionó. Es una película que te pone incómodo. ¿Te impresionó esa primera vez? Sí, 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 claro. Es una película que te pone incómodo, que te desespera. Te da un sentimiento de desesperación. También le tenemos que agradecer a esa película que nos haya dado al primero de este tipo de íconos de cine de terror, como el asesino indestructible y muchas veces anónimo, ¿no? Porque siempre tienen una máscara, ya sea Leatherface aquí, Sí. Masacre en Texas, Jason en Viernes 13, Michael Myers en Halloween, siempre representan eso, ¿no? El terror que no tiene cara. Y eso me parece que Masacre en Texas pues, es la pionera. Y es un gran villano también, ¿eh? Es un gran Queda para la villano posteridad ese villano. que además te deja, no sé, inclusive con un sentimiento, no, o sea, no lo odias. No es como que odias al villano o que tenga una maldad intrínseca. Tenemos que hablar de este personaje porque además es un personaje que se desarrolló como que tiene un retraso mental, tiene algún tipo de retraso mental. Y entonces no es como que sea malo en sí mismo, sino que él no entiende lo que está haciendo. O también se puede interpretar que es manipulado por su hermano o sus hermanos para hacer lo que hace, ¿no? Entonces no es Ahora, un villano que llegues a odiar. y también para todo su aspecto, el ser, pues, Leatherface, como el ser como en general, es algo, no sé, es un personaje, o sea, se te queda muy grabado también por lo original, ¿no? Y por lo poco común. A ver, vamos a repasar, es un enfermo mental como de 1,90, robusto, fuerte, que usa la piel de sus víctimas para usarla como máscara, perdón. De Y hecho, aparte tenemos indicios de que le gusta el travestismo, ¿no? sí, hay escenas que fueron eliminadas de la película donde, o sea, él en esta parte de no entenderse a sí mismo se maquilla de mujer. De hecho, este maquillaje de mujer se ve en una de las escenas que es la de la cena. En la escena de la cena, o sea, a pesar de que se eliminaron las escenas donde él se está pintando, sale pintado como una mujer, o sea, tiene rubor, tiene su sombra en la escena de la cena. Eh, que es una escena igual bastante impactante y que bueno, igual emblemática para la película. Entonces, efectivamente fue pionera. Yo creo que también. Ajá, coméntanos. Bueno, mira, o sea, lo que iba a decir es que yo creo que parte de que hace que la película también se quede contigo, o sea, ese sentimiento tan creepy, como tan real, es que fue hecha como un estilo documental, como estilo de cinema. El mismo bajo presupuesto hizo que los planos y todo tenía que ser acá como muy real. Tú te sientes ahí en Texas con estos 5 muchachos que están pasando por toda esa situación, y yo creo que es mucho por la cámara, por la forma en la que Tobe Hooper la planteó. Esta parte de documental, igual desde el inicio, o sea, empieza la película con un mensaje así, o sea, en la pantalla, como estos hechos ocurrieron entre los años de 1900 y no sé qué, y le ocurrió a Sally y a su hermano, y entonces eso le da... ya desde ahí ya empiezas como, güey, esto es real, esto pasó, o sea, te va dando ese mensaje. Y ya desde ahí es como que algo que te impresiona. También, ¿sabes qué se siente? También, Calor. O sea, la ves
y te da calor. Y es algo que igual compartieron en su momento los actores que dijeron que habían, o sea, cuando se rodó la película, en ese momento en Texas había un verano caluroso. Y hay una anécdota que el actor Gunnar Hansen, ¿no? El actor que hace de Leatherface, no tenía otro cambio de ropa durante todo el rodaje. Entonces, en los últimos días ya nadie se quería sentar con él de lo cabrón que apestaba, ¿no? La verdad sí, pues por lo mismo que tenían muy, muy bajo presupuesto, que ahorita igual vamos a hablar de esa parte del presupuesto. Sí, o sea, uno de los puntos fue el calor. Hay varias escenas, de hecho al principio de la película llama la atención que hay escenas de el sol. O sea, hay como llamaradas de fuego, como del sol. También muchas de las escenas se centran en el sol. Tiene una cuestión el director como con la astrología, porque hay escenas del sol, hay escenas igual de luna, y también hay escenas donde uno de los personajes, esta chica Pam, empieza a hablar empieza a leer los horóscopos y empieza a decir que les va a ir mal porque Júpiter está colocado en una zona maligna. ¿Sí decías? Era algo de mucha generación de acá del amor, de esa parte de los hippies que ven todo eso, y pues está representado. Pero también yo creo que otra cosa que no hemos visto, que no hemos hablado de la película, es que tiene una de las más grandes escenas de persecución para mí, yo considero, de la historia de las películas de terror. Porque ya tenemos mucho ese cliché de que hoy en día lo consideramos un cliché, pero sí, en ese momento fue la pionera, la última chica, ¿no? Siempre en las películas de terror tiene que quedar, por lo general, una mujer. Sale. Una mujer guapa, una mujer virgen, una mujer buena. La voz de la razón durante toda la película es la Final Girl, como se le conoce. Y esta persecución que el Leatherface tras ella con la sierra eléctrica, también hay muchas anécdotas, como en una ocasión, bueno, se están metiendo en todas estas ramas y en los árboles, y la actriz se cortó realmente, ¿no? Y entonces la sangre que se ve en su playera es su sangre real. La escena donde a ella la cortan, o sea, sí hay escenas donde ella la cortan las ramas en la parte de la persecución, porque es como un tipo bosque muy tupido, entonces hay ramas secas y efectivamente hay algo que igual, o sea, llega momentos en los que sí causa hilaridad la escena de la persecución, o sea, sí da risa. Algunas partes sí que tú dices, güey. Mira, por ejemplo, Sally va corriendo. Checa. Para la época de una... Sí, o sea, no le resto nada de mérito a la película. No le resto nada de mérito. Sí, tú vas a decir que hay partes en las que según se puede ver que Leatherface podría correr mucho más rápido y no tiene que estar haciendo tanta sí, mamada, exacto. ¿no? A ver, ramas y así. Efectivamente. Ella va corriendo y ella va pasando por las ramas corriendo. O sea, y se va lastimando. Sí. Leatherface, en cambio, va con la sierra cortando las ramas. Y entonces, pues dices, güey. O sea, podrías ir más rápido, ¿no? Es parte del vértigo de la escena. Yo digo que está, o sea, y obviamente también, bueno, en la trivia de esta película, se puede decir que aún como estaba Leather con el actor, con la estrella eléctrica y todo, podía correr más rápido que la actriz. Entonces tenía que hacer como cosas random para dar más sensación de persecución. Pero me parece que le añade un toque creepy a la película, porque muchas de sus cosas que hace, o sea, cuando va cortando las ramas y así, se asemejan al final, ¿no? Se escapa Sally y ese plano icónico de Leatherface dando con la sierra a sí mismo, ¿no? Y en esa escena final también o sea, hay que ¿qué rayos pasó con el camionero? O sea, ¿qué pasó con él? O sea siguió corriendo. Dejó abandonado su camión ahí, así como, ya, pues a mí me vale, yo me largo de aquí. Y no fue el héroe, o sea, el héroe al final fue otra persona que pasó por ahí con una camioneta y que salva a Sally. No, porque si el camionero no hubiera estado ahí, hubieran matado a Sally. Muy probablemente sí, pero
solo le dio tiempo, pues, le dio unos minutillos de más y el camionero salió, ¿eh? O sea, se fue, se desapareció y ya no supimos más de él. Pero el camionero se pudo haber omitido igual de la película y hubiera dado lo mismo. O sea, No. pero no hubiera dado lo mismo. Aparte, Ajá. ten en cuenta que es una persona afroamericana. Sí. Y en este tipo de películas llegó a manejar se llega a manejar un cliché que las minorías siempre mueren. Casi siempre es el afroamericano, pero ya seas afroamericano, ya seas chino, gordo, Y él, hispano o algo así, vas a morir. y él sobrevivió. Entonces sería interesante y bonito pensar que el chofer escapó. Puede ser. O tal vez Leatherface sí lo atrapó. Después de hacer su berrinche con la sierra, No. se pudo haber ido por el afroamericano y... Güey, ¿cómo crees? Bueno, eso sí. Pero igual, en esa escena matan a la autoestopista, al hermano de Leatherface. Un chico que viene con la cara marcada, que está igual medio locochón. Es un gran personaje. Es- Edwin Neal, sí. el actor, ¿no? De Hitchhiker. Sí, es muy, muy buen personaje. Bueno, se asume que es el hermano de Leatherface. Igual en algún momento lo menciona la otra persona, tu hermano, el dueño de la estación. Eso a mí no me queda claro qué relación tiene con Leatherface y con el autoestopista. O sea, hay blogs donde ve... Ese es su papá. Es que eso es lo que yo, por ejemplo, interpreto, que es el papá. Pero... Y es su papá. eh, a- Y el abuelo es el papá de él. sí, o sea, se entiende, yo igual así lo entendía. Pero, por ejemplo, el autoestopista no lo ve como una autoridad. O sea, no lo ve como una autoridad moral. O sea, si fuera su padre... que No, porque si estás viendo en la película te maneja que el autoestopista es un demente. Leatherface es una persona con problemas mentales, pero el autopista es totalmente psicópata. Sí. El papá todavía hay una escena en la que están torturando a Sally y el papá dice que por qué no simplemente la matan y ya, por qué tiene que haber la tortura, ¿me entiendes? Sí. Entonces en el mundo retorcido y horrible de esa familia, yo creo que el papá es el único que tiene la única decencia moral, porque bueno, también ellos lo que a las personas que mataban las consumían, entonces él no lo veía como un placer, o sea, no mataba por placer como el autostopista. De hecho, exacto, digamos, el papá, vamos a llamarle así, porque igual no se menciona en la película, pues es una persona que es funcional socialmente, tiene su estación donde él pone combustible y llama la atención que en la escena donde llegan con él les dice que no vayan a la propiedad. O sea, inclusive da a entender que tal vez hasta trata de evitar que lleguen a toparse con Leatherface o que los muchachos salgan lastimados. Exactamente, El señor incluso les invita, les dice, no, quédense aquí. O sea, ¿para qué van a esa propiedad? Una propiedad vieja. Las chicas no quieren ir a ese lugar. Y como que les dice, mejor quédense aquí. Y aquí van a estar bien. Igual invitándolos ahí, podía ser una trampa y llamaba a Leatherface al autostopista. Podría ser igual, o sea, podría interpretarse desde ese punto de vista que a lo mejor quería retenerlos ahí. A lo mejor sí tenían combustible, inclusive podríamos pensar, sí tenía combustible, pero no se los quería dar para retenerlos ahí. Podríamos pensar de ese modo. Pues, o tal vez podríamos darle el beneficio de la duda y pensar que él no quería que ellos murieran. No sé. Pero podría ser también. Pero, entonces, yo saqué esto porque dices que no tenía una autoridad. Entonces supongo que su hijo, el autoestopista, lo consideraba débil por ser moral. Entonces el autoestopista era el verdadero, pues, como maestro, bueno, como la persona que dictaminaba las cosas ahí en la familia. Sí. El papá, bueno, el papá igual era nada más funcional, como tú dices, nada más quería pues su supervivencia. Y Leatherface pues nada más era totalmente manipulado. Ya del abuelo ni hablamos porque para ti, ese abuelo estaba muy extraño, ¿no? Sí. Desde el maquillaje, a ver, o sea, en una de las escenas ya vemos al abuelo y pareciera que está muerto.
O sea, tiene la cara totalmente descompuesta, de un color verdoso, y pareciera que es un cadáver. Nosotros entendemos que es un cadáver. Inclusive hay otro cadáver junto a él que parece ser de una mujer igual en estado de descomposición, que esa sí entendemos que ya está muerta. No sabemos si es la abuela. Tal vez no, probablemente es un cadáver que hayan profanado de su tumba. Pero el abuelo en una de las primeras escenas pareciera que está muerto. Y su maquillaje inclusive del personaje no pareciera que es una persona viva. Pero después en la escena de la cena ya vemos al abuelo moverse. Y es también una escena que da miedo pero que a la vez es chistosa. Es chistosa. Sí. Así lo consiguió Toby Hooper. O sea, no quería hacer una brutal, sino que también quería un toques humorísticos. Y sí, es una gran escena, gran escena. O sea, no es como para carcajearse, pero es como que sí te saca de onda, porque el abuelo lo está disfrutando y mueve las manitas, sí. Y también algo de resaltar de esa escena es que también cortan a Sally. O sea, la sangre que chupa el abuelo es sangre real. O sea, corta Leatherface a Sally en el dedo y le da a probar de la sangre al abuelo. Y el abuelo está chupando el dedo de Sally. Yo no sé si ella sabía que la iban a cortar, o a lo mejor fue una sorpresa para ella como actriz que la iban. Sabía. Ella hubo un problema con el tubito de que saca la sangre, el efecto especial. Sí. Y la cortaron de verdad. Se había hablado que le iban a cortar. Sí, entonces igual bastante impresionante esa parte de... O sea, de incomodar al actor. De hecho, esta parte de incomodar al actor también hay otras cuestiones que se manejaron. Por ejemplo, esta parte de que el actor de Leatherface, ¿cómo se llama este cuate? El finlandés. Gunnar Hansen. No lo dejaban convivir mucho con los demás actores. Entonces está esta parte de... Porque querían que no fuera como una relación, que ya cuando estuvieran en la pantalla no fuera una relación que ellos se sintieran cómodos, ¿no? De que ellos dijeran, ay, pues es mi amigo actor, no pasa nada, sino que querían que realmente diera miedo, que hubiera miedo. Y en esta parte igual, o sea, incomodaban al actor en cuanto a la fuerza física de este señor, y también en cuanto a otras cuestiones. Digo, ya había una incomodidad en cuanto al calor. Ya había incomodidad en el que tenían que cortarla de verdad. Inclusive cuando corre, ya hablamos de esta escena donde ella tiene que correr, la persecución. También se lastima de verdad. Y es algo que después es utilizado a propósito por otros directores que ponen en incomodidad a sus actores. Por ejemplo, una vez más digo de La Bruja de Blair, sí. Donde no dejaban en La Bruja de Blair a comer a sus actores para que igual ellos sintieran esa parte de tengo hambre, estoy desesperado, estoy nefastiado, ya quiero que esto termine. No, yo creo que al final es algo que sí sirve mucho porque hace que el actor viva las experiencias que el director quiere que se muestre en la pantalla. Entonces, encontrarte una familia de caníbales y que un psicópata con una sierra te persiga no es como lo más bonito que alguien quisiera. Entonces sí se debe reflejar esta sensación. ¿Y por qué hablo de esto? Por el presupuesto. La película fue hecha con un presupuesto mínimo. Creo que, ¿tú viste cuánto era la cifra oficial? $140,000. $400,000. Hay cifras que hablan de $140,000. Hay otras que hablan de 80,000. Vamos a decir que 140,000 es la que más se repite en varias fuentes. Foto que equiparando aquí en México, en ese momento, bueno, ahorita porque ya el dólar está por los cielos, pero foto que en ese momento $1.5 million de pesos, ¿no? $1,600,000 para hacer una película que a la postre sería, bueno, es icónica, pero que en la cuestión monetaria también recaudó bastante. 30 millones de dólares. Un exitazo negocio. 30 millones de dólares solo en Estados Unidos. Y se piensa que ya en conjunto con los demás países estamos hablando de 50 millones de dólares.
Entonces, para una película que costó $140,000, pues es algo épico. Y es un triunfo igual para el movimiento de cine independiente. O sea, ellos no contaron con el respaldo de Fox, de Paramount Picture. Pidieron préstamos. E inclusive a los actores. Los actores tuvieron que poner de su propio dinero para terminar la película. Algunos de las personas del crew. ¿Sí? ¿Viste Ricky Ricón? La película de Ricky Ricón. Sí la vi. Ajá. Se llama. Sí. ¿Te acuerdas del malo en esa película? No lo recuerdo, no lo tengo presente, pero a ver, cuéntanos, ¿qué hay con él? El malo de esa película es un actor pues famosillo, se llama John Larroquette. Ajá. Y su debut en el mundo del cine fue haciendo la narración inicial de la masacre de Texas, de esa película. Y él dice que, ¿sabes cuál fue su paga? ¿Cuánto? Un churro de marihuana, un joint. Un churrito de marihuana. O sea, contaban con muy, muy bajo presupuesto. Algunas de las personas del crew, igual de algunos actores, les dan un porcentaje de la película por actuar. O sea, tanto así, que después igual no fue mucho dinero. O sea, no salieron ganando mucho dinero. Pero, pues bueno, fue la oportunidad de participar en una película épica. Y hablando igual de marihuana, también otra de las curiosidades de la película es que rentaron esta casa, donde la casa de Leatherface. Y en esa casa descubrieron que los dueños plantaban marihuana. Lo reportaron a la policía, pero la policía nunca llegó. Entonces, igual, bastante interesante. Porque no había, ¿no? Pues sí, todas las condiciones de filmar en el sur de Texas en esos momentos, ya sabes, es conocido como el ambiente redneck, ¿no? Sí. Entonces también yo creo que fue una filmación bastante exhaustiva, aparte del calor y de todo lo físico, por no contar los recursos y por el mismo ambiente, ¿no?, que se respiraba ahí. Entonces me parece que pues la película a la postre es en proporción a lo que tuvieron para producirla, es un gran resultado. Es un gran resultado como movimiento cinematográfico y como pionera de un género, más que nada, porque pues ya tú, ahora que has visto esas películas de Freddy, Jason, esos asesinos cinematográficos, sí, yo creo que todos ellos se lo deben a Leatherface, ¿no crees? Sí, exactamente. O sea, Leatherface fue, digamos, la base. Digo, no nos vamos a olvidar de él con su motosierra. Digo, a pesar de que solo a una de las personas la matan con la motosierra. O sea, todos los demás los matan a mazazos o desangrados. Pero con la motosierra solo matan a Franklin, al personaje inválido. Que igual es una muerte. También un papelazo, ¿no? ¿Qué tal ese papel de Paula Parsons? Muy bueno. Aunque en principio es el personaje que los pone en peligro, porque de él es la idea de ir a esta casa abandonada. Pero después él le dice a su hermana, o sea, Sally, no los vayas a buscar, vamos a quedarnos aquí en la camioneta. Si Sally le hubiera hecho caso a su hermano, no les hubiera pasado nada, estarían vivos todavía. Bueno, Franklin, Sally al final sí sobrevive, pero el pobre Franklin, por el hecho de seguir a su hermana, resulta asesinado. Pero a mí me parece que es un personaje, o sea, es un gran personaje, pero porque a mí sinceramente me cagó. Me caga Franklin, o sea, me cagan sus actitudes, me caga que siempre está quejando de todo, me caga que es nefasto, pero hace tan buen papel que te gusta que te cague, pues. Pero hablo de él porque sí, así como dices, tiene una evolución, pues, pero también es el culpable de todo. Por Franklin es lo que se desata todo. No. Y también una minoría, una persona pues con capacidades diferentes que al final pues tiene su destino, ¿no? El único asesinado con la sierra eléctrica. Sí. Tuvo el privilegio de ser asesinado con la sierra eléctrica. Que bueno, hasta algún punto de vista podremos decir que fue afortunado, porque las otras muertes son bastante peores que las de él. ¿Cuál es la muerte que más te impactó?
El asesinato más impactante. Yo creo que sí, la de la chica esta Pam, a la que la suben en un gancho. Porque también pensaría, o sea, es muy sorprendente la primera muerte, la muerte del novio, ¿no? O sea, cómo manejan ese plano entre la música y la aparición tan sorpresiva de Leatherface y que de repente nada más ¡pac! Y luego cómo convulsiona este chavo está muy, muy bien hecho. Y yo, ¿sabes qué? Yo creo que pongo primero, o sea, igual y por la forma de la muerte de la chica Pam es como peor, pero yo creo que la escena de la muerte del primer muchacho yo creo que es mejor. Y me dio miedo, yo me acuerdo. La primera vez que la vi me dio miedo esa escena. La escena de este muchacho igual hace... O sea, antes de esa muerte ya habían platicado de la parte del matadero. Entonces decían que en el matadero del pueblo a las vacas las mataban de esa forma. Y de hecho el que lo narra es Franklin. Franklin dice, no, pues ahí les daban amazazos, les pegaban a las vacas en la cabeza y se convulsionaban. Y entonces también es bastante impresionante ya después verlo, pero en un ser humano. O sea, que le pegan un mazazo en la cabeza y que se empiece a convulsionar es bastante feo, da miedo, pero igual coincido contigo en que la escena, bueno, para mí la más impactante, la muerte más impactante es la de Pam. ¿Por qué? Porque tiene que ver cómo a su novio pues está en una cama, o sea, está encima de una mesa y que lo van a cortar con una motosierra. Entonces, ella está en un gancho y no puede hacer nada. O sea, su muerte se prolonga mucho más tiempo que la de su novio, que la de Kirk. Entonces bueno, sí, es desesperante. Eso sí puede hacer. Y de hecho no muere en el gancho. O sea, la guardan en un refrigerador viva todavía. Entonces es peor. Sí es cierto, sí es cierto. Es muy probable que haya muerto de frío en el congelador. Y bueno, desangrándose igual inclusive. Entonces sí. Pero es... también está cañón porque no sabemos si el primero, si Kirk, el que recibe el mazazo, sí, muere en ese momento. Igual el impacto del mazo igual no lo pudo haber matado y sentir, no sé cómo se le rompió el cráneo, así estar convulsionando no debe ser tampoco bonito, ¿no crees? No, yo inclusive llego a pensar que tal vez no murió, o sea, no murió en ese momento, sino que tal vez murió ya en la mesa con la motosierra. Entonces, muy probablemente haya matado Leatherface así estrictamente a 2 personas con la motosierra. Podríamos pensar que no solo Franklin fue el único asesinado por ese método. Entonces, tal vez sí. Entonces, ¿te quedas con la muerte de Pam o con la de Kirk? Yo creo que con la de Kirk. De acuerdo. Si lo pones en ese... Yo me quedo con la de Kirk. Y bueno, también hay que destacar que más allá de lo que su título sugiere, no es exageradamente sangrienta la película, ¿no? No, es más lo que sugiere. Es lo sugerido. Uno esperaría que una película con masacre en el título, yo sí esperaría que habría muchísima más sangre. Entonces es interesante cómo manejan ese aspecto y aún así da miedo. O sea, no tienes que llenar de litros de sangre la pantalla para que te dé miedo. Lo mismo sucede con Halloween, John Carpenter. Igual el género slasher. Ya Viernes 13 y Pesadilla en la calle del infierno sí son más sangrientas. Pero Halloween también lo maneja muy, muy discreto, sino todo lo sugiere. Yo creo que también el asesino es más amenazante. Exacto, o sea, todo es sugerido. En la escena donde cuelgan a la chica en el gancho, simplemente el gesto de que hace Leatherface de poner una cubeta debajo, o sea, de poner esa cubeta y que tú sabes que la pone ahí porque va a desangrarse la chica y quiere él guardar esa sangre, quién sabe para qué. Entonces ya nada más eso te sugiere sangre, pero no la muestra. O sea, no tiene que mostrar estos litros y litros de sangre y salpicar de sangre la pantalla para que efectivamente sientas la violencia del género y que sientas la violencia de la película. Fue una película que, te digo, la primera vez que la vi me impresionó mucho. Ahorita la volví a ver esta semana. Sí, ambas, las 2 veces la he visto solo. No, la he visto solo. Las 2 veces.
Yo pensé que la habías visto ya ahí. La primera vez que la vi fue cuando tú me prestaste el DVD hace 10 años. Y fue una película que me impresionó. Ahora, la gente que no la ha visto y que la vaya a ver ahorita, probablemente no sé si estas nuevas generaciones se vayan a impresionar. Y lo dudo. No siento que vaya Yo a creo ser... Porque han pasado... En sí. 10 años han pasado muchas cosas. Ya hemos visto del cine gore. Pues ya hemos pasado por Saw. Hemos pasado por Hostal. Películas que Pero son muy explícitas. hace 10 años que te la pongo, yo creo que ya los estándares ya estaban también ya muy retorcidos como para que la gente se impresionara. Exacto. Esto estamos hablando que fue 40 años, casi, Sí. ¿no? Sí, 40 años Entonces, cumplió. Estaría cumpliendo un año más, Entonces, 41 años este año. Sí. Entonces, pues sí, o sea, lo que no va a dejar de asustar es la premisa, ¿no? Yo creo que por eso estas películas todavía se pueden mantener y se pueden reciclar, porque a la gente siempre le va a dar miedo que un lunático los persiga desolados, ¿no? Fuera de la civilización. Pero si impresionaría a las nuevas generaciones, lo dudo mucho, porque, bueno, pues todo se puede ver hoy en día, ¿no? Cosas muchísimo más sangrientas. Puedes entrar a una página a ver decapitados en vivo, entonces... Yo creo que ya no es suficiente este tipo de películas para impresionar, pero creo que sí todavía pueden asustar. Sí, efectivamente. O sea, los chavitos que la quieran ver ahorita, la película original, no creo que se vayan a impresionar, porque como decías, ya hay muchas películas que han explotado el género. Y además, también la mala fortuna de que en 10 años, los últimos 10 años... Al menos, por ejemplo, en México, pues vemos en la primera plana cabezas, decapitados. Hasta en las redes sociales circulan videos de la violencia que ha generado, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Aquí en México y en Latinoamérica. Y ya no impresiona a nadie estas escenas que antes solo se veían en el cine, desafortunadamente. Ahora vemos cosas mucho más violentas en la realidad. Entonces, no es una película que a las nuevas generaciones vaya a impresionar. A mí hace 10 años sí me impresionó, me puso... me desesperó, me incomodó ver tanta violencia. Eras más conservador. Sí, pero era más... un ambiente muy conservador, ¿no? Pues sí, digo, tampoco vivo en una carnicería o en un matadero como para impresionarme tanto, pero... Pero no veías tantos... Pues... Igual, o sea, no es como que sea asiduo al género, pero sí es un género que disfruto. Creo que tú no sabes, Paco, pero esta semana cobró relevancia Masacre en Texas una vez más. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Fox acaba de sacar una nueva serie que se llama Scream Queens. Una serie que está dirigida por el director de otras series bastante exitosas como American Horror History y Glee. Y en esta serie hay un personaje que es un profesor que está impartiendo una materia de algo así como análisis del cine, y presenta la película de Masacre en Texas como la mejor película de terror. Entonces, cobró relevancia. Sí, y pone la película y se ven escenas de la película en la serie. Acaba de salir la semana pasada. Fue el último capítulo de Scream Queens. Está, ¿perdón? ¿Está en Netflix, Scream Queens? No estoy muy seguro. Yo la vi en una de estas películas en una de estos portales de series. Series Pepito, Series Banco, uno de estos. Y lo presentan como la mejor película de terror. Creo que inclusive dice la mejor película, la mejor pieza de cine. La pregunta es, Paco, ¿tú coincides con esto? ¿Crees que Masacre en Texas sea la mejor película de terror? Pues, bueno, es una pregunta complicada. Mira, hay un crítico muy famoso que, bueno, has de conocer a Roger Ebert, ¿no? No un lo... crítico falleció hace unos 4 años, pero era como la eminencia
de la crítica de cine en Estados Unidos. Ok. También había otro que se llama, creo que todavía sigue vivo, se llama Reed Richards. Y él dijo en ¿cómo se llama? Su crónica muy famosa, bueno, su crítica muy famosa es que La Masacre de Texas era la película más tenebrosa que había visto. O sea, sí, nada más recién la acabó de ver y la siguió nombrando. Y eso fue en el 74, justo cuando salió. Cuando le preguntaron 30 años después, en el 2004, cuál era la película más escalofriante que había visto, seguía diciendo que era La Masacre de Texas. El Museo de Arte de Nueva York Sí. la tiene como una película relevante, como una de las películas, o sea, como un patrimonio para la humanidad, como en arte, pues. Entonces, no sé si sea la mejor, pero yo creo que sí debe estar en un top 5 de Fácil. ley. Sí. Sí, y sí, o sea, es recomendable, digo, para quien no la haya visto, digo, ya igual, a lo mejor se la echamos a perder un poquito con todo lo que hemos platicado, pero recomendable, o sea, al 100% hay que verla. O sea, es una, como decimos, una de las pioneras del cine de terror. Eh, un triunfo del cine independiente igual. Entonces, igual, sí, digo, enfocándolo ya en un subgénero, igual. Eh, y aparte un triunfo igual, como decíamos, del cine independiente, ¿no? Porque hacer las cosas con tus recursos, con lo que tienes y no poner excusas. Digo, hasta la mafia prestó dinero para esta película. O sea, este cuate, ¿cómo se llama? Peraino, que fue uno de las personas que puso dinero, pues era de una familia de mafiosos y ni modo. O sea, el director tuvo que ir porque necesitaba dinero. Y esta persona tenía un amorío con esta chica Sally. ¿Cómo se llama la actriz? O sea, fue ahorita el nombre. Sí, tenía un amorío con ella, le gustaba. Y pues soltó la lana. O sea, entonces la cuestión es como buscarle. Y una película que decíamos de $140,000 de inversión, que haya recaudado $30 millones solo en Estados Unidos, pues es un triunfo y es un aliento para todos los que quieren hacer cine, ¿no? Pues sí, sí, por eso yo la considero, por eso es por eso, por los recursos, es una gran película y por el ambiente que te hace sentir. O sea, no tienes que mostrar tanto, no tienes que llenar la pantalla de sangre, que también muchas veces, o sea, tampoco está mal, o sea, es un estilo, pero yo creo que la película como está dirigida, o sea, Toby Hooper hizo un gran trabajo porque te lo hace muy creepy, muy real. Y sí, pues con todo lo que tenía al alcance logró hacer una joya del cine. Y así como dices, es algo inspirador porque pues, a todos los que nos gusta el cine o a los que nos gustaría hacer algo en el cine, que él te haya demostrado que se puede hacer con pocos recursos, pues a cualquiera lo alienta, ¿entiendes? Es como una vara que puso Toby Hooper en el cine de terror independiente. Bueno, cine independiente, no nada más cine de terror, porque es un buen ejemplo para todo el cine independiente. Y sí, definitivamente están entre las 5 más grandes Definitivamente. de terror. Paco, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras platicar acerca de Masacre en Texas? Pues me gustaría recomendar a las personas que vean estas charlas que la chequen, porque es una película que vale la pena. Es una película que igual y no te va a aterrar, así como lo estamos comentando por la época en la que vivimos, los momentos difíciles de violencia que ya estamos acostumbrados a todo, pero estoy seguro que se va a quedar contigo. O sea, definitivamente no la vas a ignorar. No la vas a ignorar. ¿Crees Y eso? transmite, creo yo, todo el sentimiento de desesperación. Transmite esta parte de... o sea, igual, o sea, el espectador, ¿no? Que dice, corre, escapa, no vayan ahí. Que de hecho esa parte de no vayan ahí va a suceder varias veces. Porque en el estricto sentido de la palabra, todos esos adolescentes hicieron allanamiento de morada. Y si alguien llega a tu casa, se mete a tu casa, lo puedes matar. Yo no sé cómo son las leyes norteamericanas, pero creo que va un poco por ahí. Si alguien se mete a tu casa, lo matas. Entonces creo que no hubo ningún delito, creo yo, en Masacre en Texas.
no lo puedes matar, obviamente. ¿Por qué no? Oye, A menos que si un extraño se mete a tu una casa, carta ¿no lo directa para matas? ti. Si un extraño se mete a tu casa, tú no haces Entonces, preguntas, güey. Lo matas y ya, se acabó. Le das un mazazo en la cabeza. No, bueno, pero no es legal, pues estás diciendo que es algo, obviamente, si un ladrón entra a tu casa y tú le disparas y lo lesionas, lo dejas pálido, o le lesionas la pierna, él te puede demandar, ¿sabías? Puedes perder y tú te vas a la cárcel por disparar. A menos que lo mates. Pero Si bueno, lo matas, no te puede demandar. Bueno, pues puede ser que Leatherface sí, también yo creo que estaba defendiendo su propiedad, pero al final lo que esta película yo creo que consigue más que nada es que no te aburre, te lleva a vivir experiencias y sensaciones pues ya sea de terror, vértigo, desesperación, pero te mantiene en un viaje, entonces creo que cumple el objetivo de lo que es el cine al final, te hace vivir una experiencia. Entonces Masacre en Texas, sea una experiencia aterradora, o sea una experiencia de risa, o sea una experiencia de morbo, o sea una experiencia de nada, ver una buena historia, pues yo creo que lo cumple y al final te entretiene, o sea, te la pasas bien, te la pasas, pues tienes un sentimiento, eso es lo que me refiero. Sí, de que te transmite algo, y digo, a mí, te digo, lo que más me transmite es esa parte de desesperación, esa parte de nervio, de incomodidad, inclusive podríamos decir. No es una película en la cual el espectador tal vez no es el de disfrute, es más bien de desesperación, al menos fue lo que me pasó a mí, esta parte de agobio, sentirme agobiado y sentir el agobio que sentía, por ejemplo, Sally corriendo para que no la matara, ¿no? El Leatherface. Entonces, es una película Sí, sí, sí. que es totalmente recomendable. Algo que le cambiarías a la película, Paco, si pudieras cambiarle algo, ¿querías comentar? Sí, que también en el 2003 hicieron un remake. Sí. Me parece que aunque los remakes o las nuevas versiones nunca llegan a alcanzar al original, pero ese me parece un muy buen remake, ¿eh? Es Muy, excelente, está muy bien hecho. es muy bueno, e inclusive yo te puedo decir que para quien se quisiera acercar, que no haya visto ninguna película de Masacre en Texas, ni precuela, ni secuela, ni nada, a lo mejor la mejor película con la que se podría iniciar es el remake, antes de ver la original. No sé. ¿Por qué pienso esto? Porque pues ya a lo mejor las nuevas generaciones ya están acostumbradas a este tipo, y digo, me incluyo igual, cuando digo nuevas generaciones me incluyo, son, estás más acostumbrado al tipo de fotografía, estás más acostumbrado a los actores inclusive, que por ahí sale Jessica Biel, que igual lo hace muy bien, Sí. y mantiene esta estética de las nuevas películas de terror. O sea, no es la estética setentera, sino que es una estética un poquito, pues más a lo que estamos acostumbrados. Entonces, también muy, muy Exacto. recomendable el remake, y que no se queda corto y tampoco en cuanto a esta parte de terror. O sea, igual lo cumple muy, muy bien. Entonces, No, efectivamente. es mucho más brutal, sí, mucho más brutal que la original. Sí, y Y regala sí, igual como, escenas muy, muy bueno, buenas. No es una copia no fiel. sé si sea lo correcto ver. Ajá. Ajá, sí, sí te entiendo. O sea, no creo que sea igual ver primero el remake. Chance yo pondría, no sé, la 3 porque, no sé, creo que caería inevitablemente en la comparación, el remake con la original. O Ok. sea, es que la original, el remake es brutal, pues es muy, muy movido, es mucho más como gritty, pero no tiene como, bueno, o sea, es que la original pues es la que lo inició, la pionera, por eso es lo importante de esa película. Ok. El remake me parece que lo actualiza de una excelente manera, o sea, logra llevar el cine slasher a la modernidad y sí es muy muy buena, muy muy buena película. Para las nuevas generaciones yo estoy seguro que la disfrutarán, Sí. pero creo que igual, si ven la 3 es un poco similar a la 1, porque la 2, mira, a mí la 2, la verdad es que no me gustó mucho, creo que se salen ya un poco del género, llevan totalmente como a la comedia, o sea, es muy poco terror y mucha comedia, demasiada comedia. Ok. Yo creo que la 3
lo regresa al terror, así como más directo de la uno, pues tienes que ver la 2. ¿Ya viste la 2? No he visto más que el remake, tengo que confesar, y la original. Entonces sí me voy a poner a ver las otras, pero todavía no las he visto. Paco, te preguntaba igual, ¿sale qué? No, nada más iba a dar como un dato curioso. A ver. La 4, la película número 4, la 4, Masacre en Texas, la nueva generación, actúa Matthew McConaughey, que ganó el Oscar por los Dallas Cowboys. Sí, la película del vaquero con SIDA. Sí, de acuerdo. De VIH y Interestelar. Y pero inició su carrera en Masacre en Texas. Ok, muy buen dato. Paco, te iba a preguntar, si pudieras cambiar algo de la película Masacre en Texas, ¿qué cambiarías? La original. Chance, nada más para hacerlo un poquito más duro, un poquito más de gore. Quisiera. Más sangre, más carne, más... Ok, muy bien. Sí, como me hubiera gustado una escena más explícita de la sierra, pues. O sea, que se viera con los efectos especiales setenteros e independientes. Me hubiera gustado ver una escena así en que cortaran a alguien, como... O sea, tampoco tan explícito como no sé, como ya grotesco, pero sí un poco más bizarro para ver los efectos especiales de la época y por el encanto que tienen esas películas. Entonces sí me hubiera gustado más de sangre y de cortes. ¿A ti qué te hubiera gustado más? Estoy de acuerdo, o sea, igual coincido contigo, que igual hay que decir que el director cuidó mucho esa parte de, justamente lo que decíamos, sugerir la violencia, pero que no mostrarla así tal cual, o sea, no el escurridero de sangre y la carne. Y esto lo hizo por un fin totalmente económico, ¿no? Que es que no la rankearan como solo para adultos, sino que fuera una película que también pudieran acceder menores de edad en compañía de un adulto. Y eso iba a generar dinero económico. Algo muy inteligente de su parte y que él igual estuvo pues peleando para cuidar esa parte, ¿no? De que no se rankeara como clasificación X. Ajá. No, pero de todos modos, o sea, que no se rankeara R. El rating R de allá es que pueden entrar solo los mayores de 17, ¿no? Y de mente muy abierta, ¿no? La R, ajá. El R es como el C de México, pues. Sí, exacto. Pero Toby Cooper no lo consiguió porque aun que la sangre es muy cuidada, por el simple tema, por el título, la MPAA, la asociación encargada de dar los ratings en Estados Unidos, le dio R y estuvo casi muy cerca de tener la X. Sí. Por el tema, nada más por lo sugerente del tema. Estuvo a puntito de ser X, que es casi la clasificación que le dan a la pornografía. O sea, entonces no nada más era para adultos, sino para adultos de alto criterio, ¿no? Y lo cual comercialmente hubiera hecho que no fuera tan exitosa. Entonces, bueno, también a lo mejor esa parte que hubiéramos cuidado, a lo mejor igual no hubiera funcionado tanto comercialmente, o a lo mejor no hubiera sido tan popular. Quién sabe, igual y sí. Entonces, pues no sé, yo tal vez le cambiaría en la escena de persecución, igual a lo mejor esta parte de que fuera un poco más real hasta cierto punto, porque como decía, hay cosas que tú ves y que dices, güey, ¿por qué no? O sea, Leatherface pudo haber corrido fácilmente y haberla asesinado. O sea, muy, muy fácil. Pero bueno, es parte del encanto. Es parte del encanto, sí, es parte del encanto. Es parte del encanto, Sí, o sea, yo no soy porque le da como ese aire de película de terror, de un villano enmascarado. Siempre tiene que haber una persecución y una chica. Entonces me parece que está, o sea, a mí me encanta esa persecución, te lo juro. Esa y la de Viernes 13 parte 2 se me hacen de lo mejor, porque hoy en día es difícil lograr una buena persecución.
O De sea, acuerdo. es difícil que yo hoy en día vea una peli con una persecución y diga, uff, o sea, me mantenga emocionado. Yo me acuerdo que la primera vez que vi que la masacre de Texas y la persecución, me quedé que no, o sea, que estaba muy, muy alterado por la persecución. Bueno, yo tenía como unos 12, 13 años, pero ahora la acabo de ver y aunque ya no me aterra como antes, pero me genera disconfort, ¿no? Sí, Entonces, creo que logra su objetivo y para eso es esta película. sí, 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 sí. Bueno, Paco, pues bueno, yo creo que ya con esto concluimos. No sé si quieras agregar algo más a lo ya platicado. Pues nada, ya estaremos analizando cuál será nuestra próxima película de discutir, ¿no? Sí, de acuerdísimo, totalmente. Y pues bueno, nada más decirle a la gente que vea Masacre en Texas, eh, que vea igual el remake y pues bueno, que disfruten del buen cine de terror, que es una película que yo creo les va a gustar. Definitivamente siento que les va a gustar y que hay que ver, no hay más. Pues bueno, con esto Yo yo creo... también. ¿Sí? Sí, o sea, como dices, o igual y, no sé, porque el gusto es más subjetivo, pero yo creo que la van a recordar, o sea, se va a quedar con ustedes. Y eso, al final, creo que es más importante. De acuerdo. Bueno, pues bueno, con eso Y concluimos ya, nuestra primera misión de este Guerrilla Cine Club. Y pues bueno, pues estaremos publicando un nuevo video, yo creo que en lapso de una semana más o menos, y estaremos platicando de más cine de culto. Por lo pronto, nos despedimos. hace culto. Nos vemos, Paco. La verdad, un placer pues hablar contigo de este buen cine, ¿eh? Muchísimas gracias Sí, y cuídate. nos Ya estamos viendo. sabes, tenemos que armar la siguiente, ¿va? De Pronto, acuerdo. hay que discutir la peli. De Va. acuerdísimo, Paco.